Qué gusto, soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Esto es Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí se va a debatir una sentencia del Tribunal Electoral en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano para descubrir esa porción didáctica que tienen todas las sentencias del Tribunal Electoral, un tribunal abierto. Y bueno, vamos ya a este caso, que es precisamente los spots de partidos políticos coaligados en donde aparecen menores, es el título de este programa. Y ya le cuento que fue precisamente el Partido Revolucionario Institucional quien impugnó precisamente una sentencia de la sala especializada de este máximo órgano jurisdiccional, que lo había sancionado por uso indebido de la pauta y lo había amonestado por haber vulnerado el interés superior de la niñez. La sala superior conoció de este asunto y coincidió con la sala especializada solo en el primer argumento. Si usted quiere saber cómo resolvió la sala superior este asunto, bueno, pues quédese con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a Rafael Elizondo Gasperín, quien es director general de Electorum Consultores, y también recibe a Paulo Abraham Ordaz Quintero, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Soy Lucy Farías y le invito, por favor, que se quede con nosotros. Sean todos bienvenidos a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías la presentación de nuestros invitados. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, nuevamente tenerte aquí, es un gusto. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 38 de este año 2018. Y es un asunto muy interesante. Viene por una serie de sanciones que se le imponen al Partido Revolucionario Institucional, pero sobre todo tiene que ver con una cuestión que ya hemos tratado en este programa y que creemos que resulta pues, trascendente para la opinión pública, para el conocimiento ciudadano, y es nada menos que cuestiones relacionadas con el uso de la figura, la imagen, perdón, de niños en promocionales electorales y relacionados, por supuesto, con el llamado interés superior de la niñez, que es un principio de naturaleza convencional y constitucional. ¿Y quién mejor que el secretario para ponernos en contexto? Pablo, si puedes contar un poco al público cómo llega este asunto, cuáles son los antecedentes, en fin. Claro, digamos, en principio te comentaría que este asunto deriva, bueno, los involucrados son el Partido Revolucionario Institucional y este partido formó una coalición parcial para este proceso electoral federal y con él interviene el partido, entre otros, el partido Nueva Alianza, ¿no? Eso en principio. Y bueno, también comentarte que los partidos tienen asignados ciertos tiempos de estado en radio y televisión, lo que, digamos, en la jerga jurisdiccional o en la sentencia lo vas a leer como la pauta, digamos, pero nos estamos refiriendo a estos tiempos de radio y TV, y estos tienen asignados para hacer sus promocionales. En este caso, en principio el partido Nueva Alianza confeccionó un promocional donde aparecían obviamente su candidato, en este caso José Antonio Meade, y el promocional, bueno, lo que hacía era presentar a una serie de niños que expresaban sus aspiraciones futuras, o sea, que querían ser, bueno, astronautas, profesores, etcétera. Y, bueno, se pauta y con los elementos de identificación del partido Nueva Alianza, ¿no? Esto es como parte también de obligaciones legales, que se identifique al partido que se está promocionando, ¿no? Y bueno, en este caso era para un periodo de pre-campaña, entonces también hacer la mención esta. Resulta que posteriormente el Partido Revolucionario Institucional utiliza este mismo promocional en los mismos términos, entonces ya no aparecen los datos de identificación del PRI. Entonces, esto es motivo de impugnación precisamente por este tema de identificación de las reglas legales que existen y estas obligaciones. ¿De quién pauta el exactamente, quién es el partido? Entonces, en este caso, el Partido de Acción Nacional lo que va y denuncia es, dice, mira, el PRI está incumpliendo este promocional, se está aprovechando y se está haciendo promoción al vecino, por decirlo de alguna forma. Bueno, esta es la parte que denuncia. Por una parte, los datos de identificación y por otra parte también uno de los elementos fundamentales que luego se ve en la impugnación es la afectación al interés superior de los menores. En este caso, que no se había recabado el consentimiento de, bueno, los propios menores o los padres o tutores para aparecer en un promocional, en este caso
del PRI, ¿no? Que algo que se estaba promocionando por el PRI con los datos de Nueva Alianza. Entonces dijeron, le dieron quizás el consentimiento al partido Nueva Alianza, pero no tenemos certeza de que lo haya dado por el PRI. Y se les sanciona por eso. Ajá, entonces se sigue todo el procedimiento sancionador, es en este caso el procedimiento especial sancionador. Como sabes, se inicia la denuncia, se instruye por el INE y se termina resolviendo en fondo por la sala especializada de este tribunal. Y bueno, la sala especializada concluye, por una parte, sí hay responsabilidad por lo que hace a las violaciones a lo que se llama uso indebido de la pauta, que son estos datos de identificación, es decir, el PRI no identificó que él era el que estaba emitiendo el mensaje, exactamente. Sí. Y por otra parte también se dice hay responsabilidad por parte de este partido por lo que hace a la afectación al interés superior de los menores, de de edad, porque no se recabó los permisos correspondientes. Y es así como se da esta sanción y posteriormente viene el partido sancionado a esta sala superior a recurrir esa decisión. Ajá, y esa es digamos, la impugnación de la que conoce la sala superior. Muy bien. Pues digo, aquí surgen un montón de preguntas y entre ellas está el por qué debemos identificar un partido político. Digo, evidentemente está recogido en la ley, pero tratar de entender cuáles serían las razones. Quizá lo primero que piensa uno es en el tema de fiscalización, ¿no? ¿A quién le corresponde los gastos de todos los spots, de los miles y miles y miles de spots que vemos ahorita dentro del proceso electoral todos los días o escuchamos a través de la radio? Pero pues hay ciertas reglas que obligan a los partidos políticos a ser perfectamente claros en esa identificación con el contenido, la erogación de recursos, en fin, una serie de cosas. Creo que hay varios elementos, ¿no?, que tienen que distinguir perfectamente al partido que emite, en este caso, el spot. Sí, así es, Pedro. En realidad, pues esto está relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no?, en la que entidades de interés público, como son los partidos políticos, y en su actuar en el ejercicio de sus prerrogativas y sus derechos, pues tienen que reportar. Aquí es importante destacar los elementos que se comentaban hace un momento, que es una coalición que está conformada por varios partidos. Entonces, el análisis que se hace en la sentencia del marco normativo aplicable permite arribar a que el uso, precisamente, entre otras cosas, de esas prerrogativas es individual, con independencia de que estén conformando están conformando una coalición. Entonces, aquí este horizonte es el que nos permite ir definiendo cómo los partidos políticos, si bien es cierto, se les permite coaligarse para la postulación de una candidatura común, si el ejercicio, entre otras cosas, de sus prerrogativas es de manera individual. Por eso es que se suscita toda la controversia que está ahora se dirime en la sentencia. De hecho, hemos visto, perdón que te interrumpa, hemos visto justamente reglas muy específicas que deben de ser además puestas sobre la mesa de manera previa a que se formalice la coalición, y esas reglas también tienen que ver con el aprovechamiento de los tiempos, transferencia de votos o recursos, en fin, es complejo. Prorrateo. ¿No? Sí, o sea, hay una serie de reglas que además están basadas en las experiencias, o sea, toda la normativa ha sido producto de pues, la necesidad de implementar reglas claras, porque en el momento en el que no hay una definición clara, normalmente los partidos buscan... No, habiéndola, de hecho. ¿no? O sea, o habiéndola, siempre buscan un resquicio, ¿no? Sí. Sí, digo, al final de cuentas creo que la complejidad del marco normativo electoral en nuestro país se la debemos a los tramposos, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso, es ir persiguiendo al tramposo a ver qué hace para tratar de atajarle el paso y crear nuevas reglas. Es muy complejo y normalmente la realidad supera cualquier imaginativo, ¿no? Sí. La realidad supera la ficción. La ficción, sí. No, digo, aquí hay una cuestión muy interesante porque en ese panorama en el que se complican, se hacen más complejas, quizá no más complicadas, pero sí más complejas, las reglas de operación de los propios partidos políticos y los candidatos, por el hecho de estar en coalición, significa también que las autoridades
las autoridades, sobre todo las autoridades que se encargan de fiscalizar, por ejemplo, ¿no? De vigilar la legalidad, o en el caso de estos de tutelar de derechos de orden público y de máxima importancia, como es el caso de los derechos de los niños y de los adolescentes, pues al final es andar detrás de ese esquema complejo de nuevas reglas, que no son las reglas generales, porque estamos dentro del contexto precisamente de una coalición. Y hay una serie de excepciones, hay cosas que son específicamente para las coaliciones, para un tipo de coalición, etcétera, etcétera. Y en este caso, creo que el hecho de haber aprovechado un promocional, sobre todo en términos de la etapa en la que se encontraba, ¿no? Pues estamos hablando de pre-campañas. Pre-campañas, sí. Entonces entiendo que también no se miró eso porque no era razón de la litis, no estaba planteado, pero habría que volver otra vez a entrar en estos casos en los que se analiza cuál es la finalidad de todo el despliegue publicitario durante la etapa de las pre-campañas. Es decir, ¿contra quién competía Meade, no? ¿A quién estaba queriendo convencer para llevarse el registro de candidato? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? ¿No? Claro. Entonces, también hemos visto en la práctica que los partidos políticos ponen una leyendita. Mensaje dirigido a los militantes del partido tal. Sí, claro. Y ya con eso se libraron absolutamente de toda la responsabilidad. Claro. Pero yo creo que sí, en algún momento, y otra vez volvemos al esquema de perseguir a los tramposos, pero yo creo que en algún momento sí se tendrían que replantear algunas cuestiones, tanto por parte del legislador como por parte de las autoridades, que sobre todo quienes crean precedentes, en el caso de las autoridades jurisdiccionales y esta sala superior con mayor razón, de tratar de clarificar el uso correcto de esas pautas, pensando teleológicamente, es decir, cuál es la finalidad de este periodo y de la posibilidad de acudir a los medios. Sí. Pues para digamos, de alguna manera, entrar en esa competencia para elegir a quién quedará registrado como candidato de una fuerza política o varias fuerzas políticas en el caso de una coalición. Entonces, en este caso, pues, es un poco difícil incluso entender por qué simplemente pues, aprovechar las circunstancias se dieron así, llega en este caso a la sala especializada, y se hacen un análisis de diferentes cuestiones. Entiendo que hay varias sanciones y de hecho, la sentencia va desmenuzando, digámoslo así, de manera muy clara cada una de esas sanciones. ¿Contra qué van? O más bien, ¿contra qué vienen o contra qué vinieron, en este caso, a través de sus agravios? ¿Qué es lo que dice el Partido Revolucionario Institucional en cuenta de las diferentes formas en las que la sala especializada lo sancionó? Claro. Digamos, ya cuando llega aquí la impugnación y como bien dices, ya la sentencia trata de presentarlo de esta manera, digamos, lo resumiríamos en 3 puntos. Por una parte, el partido sancionado dice, yo no soy responsable del uso indebido de la pauta. Primero es un tema de, yo no incurrí en la infracción, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué nos dice esto? Dice, porque, como bien señalas, a veces los promocionales traen algunas leyendas al final, pero bueno, en este caso decía mensaje pautado por el Partido Revolucionario Institucional. O sea, no obstante que todo el mensaje traía contenido de Nueva Alianza, al final se dice esta leyendita de pautado, no dirigido a la militancia, sino pautado, ¿no? Lo que dice es yo lo pauté, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una primera parte. Dice, yo no soy responsable del tema del uso indebido de la pauta. Luego también nos dice, yo no soy responsable por el tema de los menores porque ya estaba dado el consentimiento. Y también lo que nos dice es, bueno, no lo plantea así, pero básicamente es como la estructura del argumento. Dice, bueno, suponiendo que yo sea responsable del uso indebido de la pauta, hay determinadas eximientes de responsabilidad que como yo lo hice por error y yo no afecté la equidad de la contienda, no hay un principio afectado. Entonces, digamos, son estos dos, dejémoslo en 2 bloques, ¿no? El tema del uso indebido de la pauta, no soy responsable, y luego si soy responsable, no me responsabilices porque hay excluyentes. Sí. Y finalmente el tema de la responsabilidad por el tema de los menores, sería básicamente. Parece un poco contradictorio, y efectivamente después, conforme va uno avanzando en la sentencia, se da cuenta de que es la contradicción la que lleva a obtener justamente esa claridad, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿lo pautaste? Pues sí, lo pautaste, ¿no? O sea, ¿cómo pueden negar algo así cuando al final de cuentas viene justamente eso? El mensaje pautado por el Partido Revolucionario Institucional. Pero, insisto otra vez, si uno se retrotrae a las circunstancias en las que ese promocional fue trasladado para su uso de un partido a otro, como que no tiene mucho sentido hablar
por ejemplo, pues de error. ¿Qué clase de error puede haber en un caso de estos en los que estamos dirimiendo todavía una precandidatura? Así es, así es. Y sabiendo además, sobre todo, que de facto, pues Meade no compitió con nadie. ¿Sí? Así es. Fue postulado de manera directa por el Partido Revolucionario Institucional, se coaligó con otros partidos que aceptaron tácitamente la candidatura que ya había, todavía no había formalizado, pero ya el público en general, la ciudadanía, ya conocía la intención del Partido Revolucionario Institucional de postular un candidato único, sin que hubiera un preproceso, un proceso de selección de los precandidatos para llegar a una candidatura. Entonces, digo, lo hemos visto mucho y tiene también que ver con los actos anticipados de campaña, con una serie de cosas que al final el tribunal ha estado vigilante, con la imposibilidad, por supuesto, de atajarle el paso a todos los tramposos, pero sí ha sido preocupación de las autoridades electorales, por ejemplo, que cuando no hay esa competencia previa para establecer una candidatura, pues se convierta en publicidad para el candidato que ya sabemos qué es. Así es, así es. Fíjate, Pedro, que aquí lo interesante es, si bien es cierto, las autoridades electorales en su actuar obran y aplican, y se debe aplicar en su actuar, un principio de buena fe, ¿no? Los partidos políticos, o sea, yo diría que ellos actúan con un principio de dudosa fe, ¿no? Para no irnos al extremo. Pero sí tenemos que estar siempre muy atentos a las simulaciones que puedan sí, por supuesto, y que constantemente están tratando de hacer con las normas. Aquí es importante y me llamó la atención y yo lo vi muy bien, el estudio que se hace tanto de la sala especializada como de la sala superior, de los elementos que analiza para, entre otras cosas, la intencionalidad del partido, que es con lo que él pretende como eximir su responsabilidad, es decir, fue un error, yo no lo hice con intención, y la sala, tanto la especializada como la superior, arriban a su convicción derivado de un análisis que hace de varios elementos. Entre otros, esos elementos eran precisamente el decir, oye, a ver, estaba el pautado, se dice que lo pautó el PRI, pero había un cintillo en el que estaban todas las redes sociales, el logo de Nueva Alianza. Entonces, ¿cómo es posible que un partido se esté beneficiando de un spot de otro partido? Porque además incluso en ese cintillo decía dirigido a la militancia de Nueva Alianza. Entonces, precisamente con estas expresiones con las que se pretende justificar las precampañas y la actuación de los precandidatos y todo, pues aquí eran como muy claras, evidentes y manifiestas que un partido estaba utilizando el pautado de otro. Entonces, el análisis del marco normativo que se hace en la sentencia y la derivación a su responsabilidad, pues es algo en ese elemento que se analiza, es una derivación con mucho sustento y lógica, porque entonces van diciendo esto, ¿no? Debe ser individual, no puede obtenerse un beneficio, no es eximente de responsabilidad el decir, yo no tuve la intención dolosa de cometerlo. Pues sí, pero te estás beneficiando de todo, ¿no? Sí, de hecho en algún momento se hace el análisis del dolo. Así es. Y se dice, bueno, está bien, o sea, eso podría en todo caso modificar la graduación de la sanción a la hora de individualizarla. Pero fuera de ahí no te exime de ninguna responsabilidad. El incumplimiento de la ley no te exime. Claro, claro. Digo, un comentario al calce para que sepan más o menos de qué cantidad estamos hablando en el caso de la sanción que combate el Partido Revolucionario Institucional. Estamos hablando de un poquito más de 1 millón de pesos, ¿no? 1.1 de la administración. 1.1 de su administración mensual. Creo que se transfirió un solo día y tuvo más de 4.180 y tantos impactos. O sea, no era una pauta pequeñita. No, y además se bajó por las cautelares, que eso también es importante decirlo. Es decir, el número de impactos obedece al tiempo que estuvo realmente transmitiéndose ese spot, y a pesar de que fue solamente un día, pues tenemos más de 4.000 impactos, ¿no? Que son realmente las veces en las que se transmite en medios de comunicación, radio o televisión. Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. De manera de recapitulación, muy brevemente, estamos hablando de un spot que fue, en este caso, transmitido primero por el Partido Nueva Alianza, presumimos que fue quien ordenó la producción, etcétera, por el contenido, y que después fue retransmitido por el Partido Revolucionario Institucional. De hecho, el spot se llama Niños Meet, ¿no? Porque es precisamente lo que lo identifica de manera clara. Y tenemos Niños Meet 1 y Niños Meet 2, que serían pues, el de Nueva Alianza y el del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, aunque el contenido pues, es exactamente el mismo, es el mismo pautado, etcétera. Lo que ellos ponen al final de cuentas, como leyenda de identificación, se decía en algún momento que podía inducir a la confusión del electorado. Creo que eso también es un elemento importante, antes de llegar sobre todo a la cuestión fundamental que adelantábamos sobre el interés superior de la niñez, pero también tiene que ver con la claridad con la que el propio ciudadano, el potencial elector, recibe esa información y de ahí saca pues, algo útil para poder tomar su decisión en el momento en que emita su voto. Entonces, eso de confundir al electorado ha sido un tema recurrente, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de coaliciones, parciales, totales, etcétera. Y creo que también es importante considerar, digamos, el punto de vista que tendría el ciudadano común y corriente frente a este tipo de cosas, ¿no? Y cómo pueden afectar, por ejemplo, la autenticidad del voto, el derecho a estar bien informados, en fin, una serie de cuestiones que este tribunal ha defendido a golpe de sentencia, como solemos decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es en este caso la perspectiva respecto de esa posibilidad de llegar a confundir al electorado, de no ofrecerle información clara de qué es lo que está tratando de decir y para quién lo está diciendo? Claro, claro. Ahorita creo que lo mencionabas tú, Pedro, de manera muy clara. Ahí yo le completaría, dices, tenías el spot de Nueva Alianza y el segundo tendrías el spot, yo diría también de Nueva Alianza, ¿no? Exacto. Entonces, sí. En realidad lo que tenías, la problemática del caso era que tenías dos spots de Nueva Alianza, solo que uno estaba siendo financiado por el PRI, ¿no? Entonces, de entrada, lo comentaba también Rafael, hay reglas muy específicas en la legislación, precisamente de entrada para que en este tema de las coaliciones, en este caso la coalición parcial, cada partido de manera independiente tiene que, tiene sus tiempos y tiene que acceder a ellos de forma independiente, ¿no? Entonces, y su propia contabilidad, que es importantísimo. También, para efectos de fiscalización, esto es relevante porque cada uno va a tener que reportar individualmente, ¿no? Y bueno, entonces, por una parte tienes este tema de que tenías dos spots pautados por el mismo partido y bueno, evidentemente esto con los datos de identificación del mismo partido, ahí precisamente, bueno, obviamente la ciudadanía está recibiendo o está sobre recibiendo información sobre un partido en específico, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo que la legislación trata pues de evitar, y evidentemente tiene que ver con el derecho a la información de la ciudadanía en su vertiente social, digamos, de que es que tienes derecho a recibir información veraz, auténtica, útil, que te permita tomar decisiones para los procesos. Si aplicáramos eso a rajatabla no habría campañas. O sea, eso me queda clarísimo. Sí, claro. Entonces están estas obligaciones legales precisamente para que la ciudadanía pueda tomar una decisión razonada, digamos, ¿no? Y es precisamente una de las intenciones que se trata de tutelar con la legislación, estas reglas, para que puedas identificar de quién vienen las propuestas que estás recibiendo o de quién viene la información que estás recibiendo, por una parte. Digamos, ya en el caso, cuando se entra a analizar este tema, te decía, son dos apartados, ¿no? dos vertientes. Por una parte, dice el partido, no, es que yo no soy responsable porque finalmente logré identificar que la pauta
era mía, ¿no? Aquí la sentencia lo que hace, bueno, un poco es lo que se llama una ineficacia del agravio, digamos, en el lenguaje legal le llaman una inoperancia, porque finalmente la sala especializada, como decía Rafael, también hizo un estudio detallado de por qué se tenía que, o por qué había elementos de identificación que no se satisfacieron, ¿no? Como era, por ejemplo, el carácter del candidato, el logo del partido que aparecía y la imagen de las redes sociales, digamos, lo que se aparecía era la red social de Nueva Alianza, ¿no? El Twitter de Nueva Alianza, el Facebook de Nueva Alianza, el logo de Nueva Alianza. Entonces, lo que dijo, mira, la sala superior le dice, mira, tú estás diciendo que al final dijiste que estaba pautado por el PRI, sin embargo, no estás combatiendo, no estás cuestionando la decisión de la especializada que te dijo que había demasiados elementos que identificaban con Nueva Alianza, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque tuvieras razón en este sentido, pues siguen firmes las decisiones de la sala especializada y se tiene que confirmar en ese sentido la parte de la decisión. Entonces, primer punto le dice, tú sí eres responsable del tema, ¿no? Enseguida, el PRI lo que dice, bueno, vamos a decir que soy responsable, yo no lo hice intencionalmente, fue por error, ¿no? Y aparte también es muy relevante, me parece, dice, yo no estoy afectando la equidad de la contienda, porque como voy en coalición, no es que esté posicionando a un candidato que doblemente, no, o sea, no estoy apoyando al candidato del vecino, estoy apoyando a mi candidato, digamos, ¿no? Entonces no hay una afectación en la equidad. Obviamente la sala especializada no le había considerado estos argumentos, o sea, digamos, los había descartado, y obviamente la sala superior también le tiene que atender estos planteamientos. Y por una parte le dice, bueno, este tema del error no es excluyente de responsabilidad, lo comentaba Rafael, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, por supuesto. Entonces no hay elementos que permitan identificar que esto fue un error. Tú tienes un beneficio, es donde la sala argumenta un poco el tema de los impactos también. Le dice, mira, tuviste 4.500 impactos, entonces, bueno, no te considero tu argumento del error. Y por lo hace a la equidad de la contienda también le dice, mira, en caso la legislación permite diferenciar que los partidos tienen que pautar de manera independiente. Entonces, en este caso, bueno, lo que se está realizando es un uso objetivo de la pauta. Entonces, independientemente de que se pueda haber beneficiado o no, sí se está postulando de manera, se está mostrando lo que es a Nueva Alianza. Entonces, exponiendo Nueva Alianza, sí. Entonces, hay reglas específicas, por lo tanto, también te descarto. Y eres responsable de esto. No operan tus excluyentes de responsabilidad. Yo pensaría, y retorcer mucho las cosas, pero podría ser un escenario factible. ¿Qué pasaría en el proceso, por ejemplo, de fiscalización? Porque producir un spot tiene un costo. Producir dos tiene más costo. Así es. Entonces, ¿cómo reportas, por ejemplo, los gastos, ¿no? O sea, ¿te emitieron dos facturas iguales? ¿Fue una sola factura? ¿A quién se le facturó a Nueva Alianza o al Partido Revolucionario Institucional? ¿O el Partido Revolucionario Institucional lo declaró como un gasto que no erogó realmente? Digo, se presta para muchas cosas y confundir al final de cuentas o intentar confundir a la autoridad fiscalizadora trae consecuencias muy graves en este caso, ¿no? Así es. No, y precisamente uno de los objetivos del establecimiento del marco normativo y las reglas son precisamente el evitar ese tipo de simulaciones, porque no nada más es una simulación de facto que puede tener un beneficio para con la campaña y la contienda, sino también puede tener una simulación y un beneficio económico, ¿no? Entonces, el hecho de sí se permiten las coaliciones, pero sí están estas reglas, porque además están compitiendo y hay que hacer prevalecer los principios rectores, la igualdad, la certeza, la equidad, ¿no? En la contienda. Entonces, sí, aquí, curiosamente a mí me llamó la atención también los agravios que esgrime el Partido Revolucionario Institucional ya ante la Sala Superior, que no combaten ni siquiera correctamente las consideraciones de hecho y de derecho de la especializada, ¿no? Entonces, intenta eximir responsabilidad por decirse que fue un error, intenta también argumentar algo que él denomina como se está aplicando un criterio diferenciado, porque la sala al resolver un asunto similar arribó a otra conclusión. En el caso del PAN y PRD. Así es, cuando en realidad
nunca se estaba cuestionando el contenido del spot o del video. Lo que se cuestionaba era el uso indebido de la pauta. O sea, ¿cómo era posible que se dijera lo pautó el PRI cuando todo el video estaba identificado, dirigido y enfocado para y por Nueva Alianza? ¿No? Sí, literal trasladaron ese mismo spot para usarlo otro así partido. es. Eso fue realmente el asunto. Ese fue el asunto, ¿no? En torno a ese agravio. Claro. Ya esto nos empuja de manera natural al contenido, digamos, de estos promocionales, tanto en radio como en televisión. Inmediatamente pues pensamos que por el nombre, por las cuestiones que se plantearon al final de cuentas en esta litis, pues intervienen, y que tú ya adelantaste también ciertamente el contenido, intervienen niños dentro de este spot. Y ha sido también una cuestión muy recurrente, ¿no? Han llegado muchos asuntos relacionados con la imagen de niños, voluntaria o involuntariamente, sí, porque incluso había algunos donde eran simplemente niños que pasaban detrás, como el caso del promocional de Anaya. No sé si es el mismo del que estaban hablando, pero digo, es recurrente, digamos, el problema planteado del uso de la imagen de niños o adolescentes, de menores en general, por parte de los partidos políticos. Y esto, por supuesto, también nos lleva a pensar en cómo proteger, al final de cuentas, a los menores del uso faccioso de su imagen o el abuso, digamos, de su imagen, si no faccioso del abuso, para cuestiones que tienen que ver pues, con derechos que ellos todavía ni siquiera pueden ejercer, ¿no? Para mí resulta difícil entender cómo se utiliza, por ejemplo, la imagen de personas que todavía no pueden emitir su voto, que no pueden ejercer sus derechos cívico-políticos, ¿no? Por eso representa y requiere una tutela específica. Exactamente, eso es a lo que una iba. Ponderación especial de las circunstancias. Claro, ni siquiera podemos tratarlos con el mismo rasero que en el caso de los adultos, ¿no? Así es. Y yo pensaría, ya entrando de lleno al meollo de la parte que consideramos que es la medular, digamos, de esta sentencia, y es el hecho de que hasta dónde realmente se protege el interés superior de la niñez con un simple consentimiento, por ejemplo, ¿no? Y planteamos una cuestión hipotética. En este caso, con las pruebas que trae el Partido Revolucionario Institucional ya ante Sala Superior, pues se demuestra de alguna manera que ya existía previamente el consentimiento de los padres o tutores para que estos menores aparecieran en los promocionales de Nueva Alianza. La pregunta es, ¿estarían de acuerdo con que esos mismos promocionales se utilizaran por el Partido Revolucionario Institucional? Y ahí es donde viene el debate, ¿no? ¿Hasta dónde se protege con este tipo de acciones el interés superior de la niñez? Cuando al final de cuentas es primero, por un lado, la opinión de los padres la que se está tomando en cuenta. Porque digo, yo no sé, a partir de los 12 años en el derecho civil se les concede la posibilidad de opinar a los menores. Por ejemplo, cuando hay pues un proceso de divorcio de los padres, pues ya a partir de los 12 años el juez les pregunta a los menores, ¿tú con quién te sientes a gusto? ¿Con quién te quieres ir? Sí. Sobre todo para la cuestión de las visitas, la patria potestad, etcétera, etcétera. Se les debería de preguntar a los niños. Digo, yo he visto niños muy pequeñitos opinando quizá de manera inocente respecto de pues, ciertos candidatos, ¿no? Y qué es lo que ellos prefieren, lo que ven. ¿Hasta dónde llega realmente el hecho de que un niño pueda expresar su voluntad como parte de ese sistema especial de protección que hemos creado en el sistema jurídico mexicano? Bueno, de entrada, Pedro, comentarte que, digo, como bien sabes, y ahorita que comentes lo de golpe de sentencia, los jueces no se generan los casos, ¿no? Los jueces no generan los casos, eso quiere decir que normalmente resolvemos sobre lo que va llegando, ¿no? Y entonces las líneas jurisprudenciales se van construyendo a partir de los problemas concretos, ¿no? O sea, a veces en un asunto no se puede abarcar, digamos, todo lo que se quisiera para la tutela, ¿no? Se va construyendo poco a poco y así va generándose la línea jurisprudencial. En ese sentido, bueno, como bien sabes, la Sala Superior, y es muy común que esto se genere, digamos, los spots de los partidos donde aparecen menores infantes, ¿no? Entonces, es muy recurrente este uso. Y bueno, a partir de ahí se ha empezado esta tendencia de litigio hacia este tema y se han ido generando los casos poco a poco, ¿no? Entonces, en principio se ha tratado, se ha ido incorporando estos bajo estándares internacionales para proteger lo que se llama el interés superior de la niñez, que es precisamente este análisis reforzado bajo ciertas
condiciones o ciertos requisitos que tienen que cumplir para que bueno, se valide la aparición de los menores de edad. Entonces, en este caso, bueno, como bien sabes, fue a raíz de criterios jurisprudenciales que también el INE se genera estos lineamientos y para la protección y para la difusión de promocionales con menores de edad, y entre otras cosas, bueno, lo que se impone es, una de las condiciones, como bien comentas, es bueno, la solicitud del consentimiento, ¿no? Como bien dices, a veces parece que está enfocado a los padres, a los que ejercen la patria potestad, pero sí, evidentemente, en algunos casos se ha ido planteando la posibilidad, dependiendo de la edad, bueno, el menor puede empezar a generar pues sus propios intereses, ¿no? Evidentemente por como está en el entramado legal, hasta la mayoría de edad se toma y se presume que se tiene la madurez para tener una ideología política, por ejemplo. Sí. Y en estos casos, bueno, antes de eso se solicita los consentimientos de los padres, ¿no? Evidentemente habrá casos, por ejemplo, menores de 16, en los que parte del procedimiento podría ser, oye, ¿sabes qué? Te voy a preguntar también a ti qué es lo que opinas, qué es lo que estás pensando de esto, aparte del consentimiento que pueda dar el padre o la madre. En este caso, digamos, como estaba la impugnación y como venimos platicando el problema, teníamos estos dos promocionales pautados con contenido idéntico, digamos, los menores que aparecían, que en la estructura del comercial era, ellos manifestaban un interés por una profesión específica y aparecía la voz del candidato, lo que llaman en off, o sea, se veía solo su voz, donde, alentándolos a alcanzar esta aspiración que ellos tenían, y después, bueno, promocionando que con su candidatura ellos iban a alcanzar estas finalidades, ¿no? Entonces, estaban los dos promocionales pautados con el contenido idéntico. Y entonces lo que se argumentó del partido es que, bueno, no están cubiertos los requisitos para una ideología específica, solo para la del partido Nueva Alianza, ¿no? Entonces, finalmente la sala especializada considera pues, fundado este planteamiento y decide sancionar en ese sentido, ¿no? La sala superior, bueno, toma un criterio diferente, digamos, considera que el contenido del mensaje es lo que tenían que dar el consentimiento, y bueno, considera que al momento que Nueva Alianza está cumpliendo con este requisito, se puede entender que está dando su consentimiento también. Su anuencia para utilizar la imagen de los menores con este mismo contenido del mensaje. Sí. Digo, se puede enfocar también desde el punto de vista contrario, es decir, bueno, pues si son... Claro. Los padres, digamos, simpatizan con el contenido o simplemente pues están recibiendo una cantidad de dinero, no, digo, desconozco cómo haya sido esto, si es una cuestión de, por ejemplo, de voluntariado por parte de los simpatizantes o de los militantes, o si simplemente pues, se saca un anuncio, una agencia de publicidad los contrata. Pueden ser muchos los escenarios y al final de cuentas quizá el razonamiento es, se presume que si estás con el partido, pues estás con la coalición, ¿no? Autorizándolo. No sé qué opinas tú de eso, Rafael. Mira, fíjate, precisamente el tratamiento que se le da a este agravio en la sentencia, yo disiento de cómo se le da el tratamiento y a la conclusión a la que se arriba. O sea, si bien estoy de acuerdo y me pareció correcto el tratamiento respecto de la responsabilidad por el indebido uso del pautado, disiento en la conclusión que llega. Por lo siguiente, se analiza el marco normativo y efectivamente todas las características del uso y la tutela específica y preponderante para el interés superior de la niñez. Y cuando se estudia el marco normativo se dice, a ver, en el caso de situaciones como la que se está dirimiendo, para el uso de menores en promocionales, y tanto los lineamientos como la ley, hay una serie de formalidades que se requieren para que los padres manifiesten esta autorización, este consentimiento, pero sobre todo para que los partidos conserven el original o informen previamente a las autoridades la obtención de esa autorización y estén previamente informando que cuentan con ella, porque se trata de un valor superior. En este caso en particular, me llamó la atención que si la sala superior distingue y va de la mano el decir, oye, a ver, el uso del pautado, las prerrogativas de los partidos, todo es individual, ¿cómo es posible que tratándose de un valor superior
no lo hiciera de forma individual. Porque lo que me llama la atención es que en la sentencia se dice, incluso la unidad requiere al partido y le dice, oye, Partido Revolución Institucional, no tengo yo la autorización de los menores de los padres de los menores para este spot. Y entonces el partido, dentro de sus agravios, dice, no, es que no tomó en cuenta que sí estaban, mira, aquí están. Y cuando se los ofrece, la autorización es expresa para una agencia, para Nueva Alianza. Así ¿no? es. Entonces, para mí no es posible escindir y ver de forma aislada el que hayan utilizado niños en el pautado, si no está estrechamente relacionado. O sea, hubo un indebido uso del pautado, en donde ese indebido uso también llevaba el indebido, digamos así, uso de los menores, porque no estaban satisfechas las formalidades. Entonces, creo que ese ha sido un problema muy grave que se ha visto, manifestado en diferentes ámbitos, porque ¿cómo vigila uno o cómo acota uno el ejercicio de una ideología, ¿no? Eso es un tema. Digo, lo planteo así, lo adelanto y vamos a nuestro corte. Volvemos en un momento. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues regresamos con ustedes y bueno, el planteamiento es difícil de desmenuzar por las cuestiones que hablábamos, ¿no? La subjetividad, cómo la conectamos con la responsabilidad, por ejemplo, de suscribir una autorización cuando ese promocional va a ser utilizado por un partido y después también va a ser utilizado por otro, aun cuando sabemos que el contenido, en este caso, pues es idéntico, se trata realmente del mismo promocional, salvo por la leyendita del pautado que puso el PRI, fue lo único que añadió, todo lo demás se conservó idéntico. Y creo que, tú lo decías hace un momento, fuera de cámara, no era tan difícil recabar nuevamente la autorización de los padres con el nuevo uso que se le iba a dar al mismo contenido, ¿no? Pero bueno, decía yo que podemos pensar en simplificación administrativa, un poco en agilizar todos esos trámites o esos requisitos que deben de cumplir los partidos políticos para poder pautar dentro de la legalidad un promocional y que tienen que ver también con la ideología de quienes podrían estar detrás, ¿no? Porque decíamos de manera un poco tramposa, si ustedes lo pueden considerar así, ¿qué tal si el padre o los padres de estos menores pues tienen simpatía por Nueva Alianza? Vamos a suponer que son militantes de Nueva Alianza y no están de acuerdo con la coalición con el PRI. ¿Cómo se expresan esas cuestiones, ¿no? Y sobre todo por lo que decías tú, ¿cómo se sigue protegiendo al final el interés superior de los menores de forma tal que también se proteja el ejercicio de sus derechos de manera efectiva? En algún momento hablábamos en este programa, por ejemplo, del famoso parlamento infantil. Y yo soy de la idea de que a los niños, a los adolescentes, es necesario irlos metiendo de manera progresiva en la vida política del país, ¿no? Hacerlos partícipes, aunque sea de escuchas, de los asuntos públicos, que los adultos, aquellos que ya tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos cívico-políticos, enfrentamos todos los días, y más, por supuesto, cuando estamos en una campaña electoral, ¿no? Sí, fíjate, ahorita tocas un tema bien interesante, con el que yo coincido. Lo mejor que podemos hacer es involucrar a los niños en las cuestiones políticas y de los designios políticos del país. Nada más te diría yo, sí, siempre y cuando se les involucrara con el ejemplo, ¿no? Haciendo las cosas como deben ser. Entonces, aquí es muy curioso cómo se dice el valor superior de la niñez, cómo necesita un tamiz especial, cómo necesita una protección especial, cómo
y tan no es lo ordinario ni lo ortodoxo utilizar a menores en los promocionales, que necesita una serie de formalidades adicionales para que de alguna manera sea legal su presencia. Entonces, en este caso, el consentimiento delimita muchísimos derechos, ¿no? muchísimos. Entonces, ¿por qué en este caso se utiliza de otro partido para otro partido y no se recaban esas formalidades? Entonces, el involucrar a la niñez, pues es involucrarlos con parte de esta simulación y con parte de esta, pues que tanto es tantito y vámonos por la sombrita, ¿no? No, ¿y qué tanto vale la opinión de los niños que no tienen todavía la posibilidad de ejercer un derecho? Y es en donde se cuestiona si efectivamente se está garantizando ese valor superior de la niñez, porque toda la estructura del proyecto, te digo, viene en el sentido de hacer prevalecer los principios, respetarlos, entender las individualidades de los que contienden, exigirles en esas individualidades rendiciones de cuentas, transparentar los recursos, el origen y destino, con mayor razón en un tema como estos, ¿no? Claro. Entonces, eso es a mí lo que me costó trabajo. Sí. Aquí el traslado, al final de cuentas, del consentimiento se basó en el hecho de que pues, es el mismo promocional. Sí, claro. Digamos, para explicar un poco ahí las razones de la sentencia, digamos, yo diría son 3 elementos más o menos lo que parte para poder dar por bueno, digamos, el cumplimiento en este caso en el requisito, ¿no? O sea, lo que dicen, obviamente, sí había el consentimiento dado, evidentemente estaba dado como para Nueva Alianza, ¿no? Pero digamos, cuando cuando se confecciona el promocional se les dice, vas a participar en un spot de contenido político, vas a aparecer con el candidato Meade y va a ser en estas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que decía yo justamente. Entonces, se les informa exactamente del contenido de lo que tiene el promocional, las personas que van a intervenir y cuál va a ser el rol del menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el consentimiento de los menores estaba dado en ciertos términos, o sea, en cuanto al contenido del mensaje. Entonces, la Sala Superior considera este elemento y dice, bueno, el contenido del mensaje, los menores sí estaban enterados, los padres habían dado el consentimiento. Que iba a ser para Meade. Exactamente, que iba a ser para Meade, y sobre un contenido específico, ¿no? Entonces, ellos están conscientes de que es un spot de un partido dentro de una coalición, en un partido común. Entonces, lo que la Sala Superior finalmente considera, bueno, es que el contenido del mensaje estaba consentido sobre el candidato específicamente. Entonces, en ese sentido, consideraron, en este caso, válido el consentimiento dado en esos términos. Si bien es cierto, existe el dato relevante, como dice Rafael, que estaba dado porque lo iba a pautar un partido en específico, ¿no? Pero finalmente lo que se queda ahí es que el consentimiento dado a ese partido es un partido que formaba una coalición finalmente también con el PRI, ¿no? Entonces, en ese sentido, se estimó satisfecho porque sustancialmente lo que era el contenido del mensaje, el contenido del promocional y el candidato en el que aparecía, sí estaba consentido, y en esa razón es como, digamos, la forma en que la Sala Superior razona para justificar. Claro. Eso, por ejemplo, era un factor muy importante a tener en cuenta, porque si los padres, vamos a pensar, son recalcitrantes antipriistas, ya sabían que el promocional iba a ser a favor de Meade, ¿no? Entiendo, porque, bueno, al final también entiendo que a los militantes de Nueva Alianza, pues se les debe haber en algún momento, si no consultado, por lo menos notificado que el candidato a postular en coalición, pues iba a ser José Antonio Meade. Y en esa medida también podemos entender que los padres sí sabían que a quien en última instancia se iba a favorecer a través de ese promocional, pues era el candidato de coalición, en este caso Meade, tanto del Partido Nueva Alianza como del Partido Revolucionario Institucional, lo cual ya nos quita pues, prácticamente la mitad de los problemas respecto del enfoque o el respeto que debe haber hacia la ideología política. De los menores ya es más difícil recabar ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque decíamos, pues no deja de ser una mera opinión que todavía no pueden clarificar en el ejercicio de un derecho. Entonces, pues sí, hay niños que ya tienen cierta ideología, y yo creo que es muy respetable entender el cómo y el por qué se llega a una ideología cuando todavía ni siquiera puede ejercer un derecho. Pero yo veo positivo en términos generales la inclusión en la vida política de los más pequeños, porque finalmente si los empezamos a enseñar a los 5 o 6 años a leer y escribir, ¿por qué no les vamos a enseñar a entender el discurso político
a tomar decisiones con la responsabilidad cívica que estas decisiones implican y sobre todo a estar comprometidos con las cosas que suceden en el ámbito público, ¿no? Y efectivamente, pues una graduación, digamos, de esa participación activa, de esa injerencia en la vida pública, pues se tiene que ir dando conforme van alcanzando la mayoría de edad. Pero yo soy de la idea, y ojalá pues, esas cosas, desde mi punto de vista, encontraran eco, que los jóvenes tienen que ir teniendo experiencias formativas de conciencia cívico-política. Sí, claro, claro. Entonces, no dejarlos fuera de ninguna manera y en este tipo de cosas, pues, ¿por qué no aprovechar el ejercicio de decirle, bueno, ¿tú qué opinas sobre lo que vas a hacer? ¿No? Puede ser visto como un trabajo, como cualquier otro, cualquier actor puede llegar y hace su trabajo y al final de cuentas pues, le pagan por ese trabajo. Pero en el caso de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito público, cualquier decisión tiene repercusiones, ¿no? Claro. Y todo lo que hagamos en el ámbito público tiene repercusiones. Entonces, pues quizá esta sentencia la podemos ver desde ese punto de vista benefactor, digamos, de las facilidades para que ellos se vayan acercando también, ¿no? Muchas veces pensamos en los requisitos pues, como cargas, ¿no? Por lo general lo son, porque implican el despliegue de un esfuerzo, de un trabajo, de una erogación de recursos, etcétera. Y esto quizá podría simplificar un poco el panorama en estos casos. Otro sería el planteamiento quizá más simplista de decir, pues esto es un trabajo, punto, no tienen ideología política o a lo mejor van y votan por PRD, por ejemplo, y aunque hayan aparecido en un spot de Nueva Alianza en coalición con el Partido Revolucionario Institucional. Es muy difícil llegar a esas cuestiones. Vuelvo a insistir, estamos hablando de las cuestiones subjetivas, las cuales son prácticamente imposibles de atender desde el punto de vista de jurídico, pero que sin embargo, pues en el caso de los menores son el precedente seguramente de buenos ciudadanos, ¿no? O ciudadanos informados, acostumbrados a lidiar con esa información, etcétera. Y aquí, bueno, pues al final, evidentemente, como ustedes podrán deducir respecto a todo lo que hemos comentado, lo que sucede es que se considera que estuvo pues, mal sancionado el hecho de que haya habido una violación al interés superior de la niñez, ¿no? Por el reconocimiento de este permiso, de este consentimiento por parte de los padres. Y los efectos que serían, al final de cuentas, ya las consecuencias jurídicas de esta sentencia, pues son interesantes porque no solamente se le devuelve a la sala especializada para que reindividualice la sanción, excluyendo ya la cuestión de la violación al interés superior de la niñez, sino que también se les concede plenitud de jurisdicción. Creo que eso es importante, pero no en todos los casos cuando se devuelve un asunto, para efectos, se les concede también la plenitud de jurisdicción. Y ahí me gustaría entender un poco también esta lógica, aparte, pues, por supuesto, del respeto jurisdiccional que tiene que haber, es parte de la forma en la que los tribunales o los diferentes órganos jurisdiccionales se relacionan, pues se le concede la potestad, digamos, para opinar hasta las últimas consecuencias sobre este asunto. Pero digo, ¿cuál es la lógica, digamos, jurisdiccional para poder devolver esto? Decir, es para efectos, tú lo único que haces es reindividualizar la sanción respecto de la cuestión de la violación al principio de interés superior de los menores, pero ¿por qué también se les concede esa plenitud de jurisdicción? Creo que es interesante entrar en ello, ¿no? Ya para cerrar el... Claro. Bueno, como bien comentas, hay diferentes efectos en las sentencias. Hay veces que las salas revisoras, los órganos revisores jurisdiccionales delimitan los efectos que se tiene que tener. Ahí no hay plenitud de jurisdicción, sino cuando se deja abierto es precisamente cuando al tribunal inferior se le dice tú tienes libertad para volver a considerar estos elementos, ¿no? Entonces, en este caso que se consideró firme la consideración sobre el uso del indebido, pero no por lo que hace al tema de los menores. Entonces, se le da esta libertad nuevamente a la sala regional especializada para que ella, considere los elementos que estime convenientes para poder volver a fijar la sanción. Entre otras cuestiones, al ser el órgano especializado que se carga de fijar sanciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sala superior dice, te lo regreso para que tú vuelvas a calcular la imposición de la sanción que tú habías determinado previamente. Bueno, esa se dejó sin efectos. Claro. Y no tendríamos además nuevos elementos, porque es literalmente nada más se quita, digamos, el ingrediente de la violación al interés superior de los menores. Sí, que ahí técnicamente es interesante, porque la actuación en plenitud de jurisdicción precisamente es esa libertad y esa potestad
de estudiarlo de nueva cuenta, pues, y analizar las circunstancias de hecho y de derecho para llegar a la conclusión que corresponda, ¿no? Entonces sí es una revisión integral de ese aspecto. Sí, ¿no? Y bueno, y al final de cuentas también pues, la sanción de 1 millón y poco de pesos pues va a haber sustancialmente modificada, pero yo no sé en qué proporción, digamos, qué parte de esa sanción era la violación al interés superior de los menores. No sé si quedaba expresado en la sentencia combatida o no. Debería de ser por la individualización. Tengo entendido que así fue la sanción económica por lo que hace al aspecto del indebido pautado y una amonestación por lo que hacía al uso o a la violación al interés superior de los niños. Claro, en este caso lo que habría que quitar es la amonestación nada más. Exactamente. Bueno, digo, sí es una cosa que suele pasar al final de cuentas en estos casos. No pueden ir por lana y salir trasquilados porque el principio de non reformatio impeius pues, impide que el juez vaya y le diga toma, ¿no? Pero sí a veces el resultado de todo un litigio no es precisamente el esperado porque, digo, si el Partido Revolucionario Institucional esperaba que se le eximiera totalmente de la responsabilidad, pues eso no podía ser por todo lo que razonamos. Y lo que comentaba Rafael también, digo, dentro del contexto ya de la cadena impugnativa es así como llama la atención que, por ejemplo, la sala especializada también que consideró la falta de la afectación al interés superior del menor había decretado esta como amonestación, ¿no? Entonces también como que llama la atención la forma en que se graduó ahí la afectación, ¿no? Sí, cómo se dividieron las causales de sanción. Aquí lo importante es toda sentencia o toda resolución tiene un impacto más allá de las partes y sobre todo en esta materia. Entonces, el mensaje que se manda con las resoluciones también es muy importante, ¿no? Yo espero que aquí lo resuelto, el mensaje no se entienda de manera equivocada. De manera equivocada y como permisivo para que a lo saco 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? O sea, Sí, lo saco claro, para mí y aplica para toda la coalición. No, yo creo que sí debemos de velar por cuidar esas formalidades mínimas en estos temas, que lo que buscan es esa tutela especial, ¿no? Entonces, entiendo que se está dirimiendo una controversia de un caso concreto. Sí, son casuísticos, sí. Pero el mensaje, lo que va más allá del caso concreto, que se transmita y que se entienda como debe ser, o sea, correctamente, no se puede generalizar, no es un permiso, no es una patente de corso, ¿no? Por el contrario, cuando se utilicen a menores, se debe de satisfacer las formalidades que están requeridas porque tienen un interés superior, precisamente. Claro. ¿No? Yo ya estaría, y eso cae en el ámbito del legislador, pero yo ya estaría por impedir la participación de los menores, por todo esto que decíamos, ¿no? Porque quizás es más importante formarles una conciencia política que sacarlos y exponerlos en la tele como parte del discurso político, ¿no? Claro. Y digamos, ahorita lo comentabas, me pareció muy interesante tu señalamiento en torno a que a lo mejor alguien lo puede entender como un trabajo, ¿no? Y sin embargo tú ves, digamos, esto escapa también al margen de la sentencia totalmente, pero tú ves como los actores con conciencia política salen a defender ciertas ideologías, ¿no? Sí. O sea, se ve mucho tanto en México, en Estados Unidos. Claro. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y la participación que tienen los niños, la posibilidad que tienen de salir a un escaparate público y poder estar presentando una ideología a la ciudadanía, creo que es muy relevante. Y sí creo, como decían ustedes dos, que hay que ir gradualmente generando esta conciencia política, ¿no? No es solo el trabajo, digamos, de aparecer en el comercial, sino sí es una responsabilidad tanto para el actor también de tener este sentido social de los mensajes que están mandando. Y bueno, en ese sentido, creo que estas construcciones que se hacen van encaminadas precisamente a tratar de ver este tema del consentimiento. Creo que va muy íntimamente conectado porque finalmente es ir generando esta conciencia en el menor, en los actores, en los jóvenes actores para poder tomar decisiones. Tomar la decisión. Ajá. Así es, definitivamente. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles que hayan participado. Gracias y por supuesto a ustedes que están del otro lado de la cámara, invitándolos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.